Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sean que me estén viendo. En el día de hoy intentaremos explicarle en qué consiste la unidad 323 del libro Searle-Szymanski, que trata acerca del potencial eléctrico. Mi nombre es Stalin Ruiz, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Algunos de los temas que estaremos tratando en el día de hoy van a ser la relación entre la mecánica y la eléctrica, la relación o lo que es el potencial eléctrico, por supuesto también el diferencial del potencial, mejor conocido como el voltaje, cómo calcular el potencial, las superficies equipotenciales y por último el gradiente del potencial. Para comenzar, es importante entender que todos los conceptos o fórmulas o trabajos que estaremos realizando o que se realizan en física eléctrica, que es considerada como física 3, son reutilizaciones de física mecánica 1 y física mecánica 2 que vimos anteriormente. Lo único es que ahora lo vemos desde la óptica de la eléctrica. Por ejemplo, ya no tenemos masa, sino que tenemos cargas. Eso sucede también con la energía potencial. Aquí, como pueden ver en la imagen, imagínense una pelota que está en lo alto de una montaña. Si usted suelta esa pelota, ella tiene una energía potencial gravitacional, porque al caer se genera un movimiento. O sea, cuando ella cae, convierte esa energía en movimiento. Y en la electricidad pasa más o menos algo similar. Lo único que en vez de una pelota vamos a tener carga. El potencial eléctrico no es más que esa altura que tiene esa montaña que ustedes ven en la imagen, pero para cargas. Si, por ejemplo, el voltaje se mide y mide la energía por unidad de carga. Y como pueden ver, la imagen dice que el voltaje es igual al potencial sobre la carga. En ambos casos, la energía va a depender siempre de la posición. O sea, como dice ahí, contra más fuerte el campo, ya sea gravedad, que se da en la mecánica, o el campo eléctrico, como se da en la eléctrica, más energía potencial va a existir. Pero puede ser que te surja una duda. ¿Cómo podemos medir esto en electricidad? Y ahí es donde entra el voltaje. El voltaje no es más que ese diferencial de potencial. Son básicamente sinónimos que van de la mano. El voltaje es como que usted va a comparar la diferencia de altura entre las dos montañas. Si una carga, por ejemplo, se mueve de un punto A un punto B, el trabajo que hace el campo es igual. Esa fórmula, ese W que ustedes ven ahí, es work, que significa trabajo, va a ser igual a la carga puntual por el diferencial de potencial. O sea, el diferencial de potencial es como cuando trabajamos, por ejemplo, en química, el diferencial de temperatura, temperatura final, temperatura inicial. Aquí es lo mismo, pues punto A, punto B. Es importante también que cuando trabajamos diferencial de potencial, nosotros debemos de obviar la trayectoria. O sea, si yo voy caminando de un punto A a un punto B en línea recta, o si voy y tomo una curva y hago tres círculos, pero voy a la misma del punto A al punto B, se supone que con esta teoría se está ejerciendo el mismo trabajo. Lo que se hace es que se toma en cuenta el punto inicial y el punto final. Por ejemplo, esta batería que ustedes ven aquí, esta batería tiene 9 voltajes. O sea, tiene un diferencial de potencial o un voltaje de 9 voltios entre sus terminales. Esto significa que por cada coulomb de carga se libera 9 joules de energía. Hay que hacer ese cambio entre carga y energía. La unidad del voltaje es joules coulombs. O sea, un voltaje va a ser igual a un joules por coulombs. Y obviamente, sin diferencial de potencial, las cargas no se mueven. O sea, en la imagen pasada, ustedes se explicó que la altura de la montaña es como si fuera el potencial eléctrico. Ahora imagínense que no hubiera una altura, sino que fuera un piso plano. La carga no se movería. Por eso dice que si no hay diferencial de potencial, las cargas no se mueven como una pelota en un solo plano, como dice la imagen. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos calcular el potencial? Aquí hay una fórmula un poco sencilla cuando se trata de cargas puntuales. Para calcular el diferencial de potencial o el potencial eléctrico, que es el voltaje, se utiliza una fórmula que conocemos mucho de la unidad 21 de la ley de Coulomb, y es precisamente esa. V, que es el voltaje, va a ser igual a la K, que es la constante de proporcionalidad, por la carga sobre la distancia. Ese es básicamente cómo podemos calcular el potencial eléctrico. Ahora bien, si tenemos varias cargas, aquí se utiliza lo que siempre usamos como ley de Gauss, que fue la unidad 22, o ley de Coulomb, que fue la unidad 21, que es el principio de superposición. Aquí
si tenemos varias cargas, se suman las potenciales de manera individual. Y es precisamente por eso, porque es un escalar, lo que nos permite poder hacer eso. Y también algo importante que debemos de resaltar es que los conductores, en el caso de los conductores, todo el exceso de carga se distribuye en la superficie y el potencial siempre va a ser constante en su interior. Ahora bien, ¿qué son superficies equipotenciales? Si recordamos de cálculo vectorial, una que se utilizaron muchos los puntos equipotentes, eso básicamente son como líneas del contorno en un mapa, pero para potencial eléctrico. Más o menos este es un idioma que entienden los ingenieros civiles. La definición, como pueden ver en la imagen, es que es una superficie donde el voltaje es constante. Por ejemplo, la superficie de un conductor eléctrico. Que no importa en qué punto yo me encuentre, en qué punto se encuentre la carga, el voltaje va a ser constante. Eso es lo que es una superficie equipotencial. Algunas de las propiedades que hay es que son perpendiculares al campo eléctrico y también que nunca se cruzan como las líneas de nivel de una montaña. En las superficies equipotenciales, el campo eléctrico no ejerce un trabajo como tal a la carga. Precisamente por eso, porque no importa dónde yo me mueva, el diferencial de potencial o el voltaje va a ser el mismo. Ahora bien, ¿qué es el gradiente del potencial? Allá arriba puse cálculo vectorial porque es básicamente lo mismo de cálculo vectorial. Es importante que física eléctrica lo que hace es que hace una mezcla entre cálculo vectorial y los conceptos que vemos de física 1 y física 2. El gradiente, como nos dice, cómo cambia, nos explica cómo cambia el voltaje en el espacio. Si ya yo estoy trabajando en el espacio, ya sabemos que el campo va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Aquí lo que dice es que el campo también, campo eléctrico, va a apuntar hacia donde el voltaje disminuya más rápido. Por ejemplo, es como si tú rodar una pelota cuesta abajo. El campo va a ser la dirección de la pendiente que se encuentre más empinada. La unidad de medida del gradiente de potencial va a ser siempre volts por metro, que es lo mismo que Newton sobre coulombs, para que ustedes vean la relación. Entonces, el gradiente del potencial no es más que la derivada parcial del voltaje. Así uno encuentra las componentes del campo eléctrico, que es ya sea X, Y o Z. Ahí es para que ustedes entiendan la relación que existe entre el gradiente de potencial y cálculo vectorial. Porque como ya estamos trabajando en el espacio, el campo eléctrico va a tener tres componentes. Y por eso es importante que se entienda el por qué vamos a derivar parcialmente el voltaje con respecto a X, el voltaje con respecto a Y y el voltaje con respecto a Z. Así vamos a encontrar las tres componentes del campo eléctrico. Ya para finalizar, quiero dejarlos con esta frase para que entiendan la importancia del por qué estudiar el potencial eléctrico. El potencial eléctrico está en todas partes, desde los circuitos de tus consolas hasta los fenómenos naturales, como los rayos, por ejemplo. Dominarlo es sumamente clave para entender la tecnología moderna. Así que nada, muchísimas gracias y espero que hayas entendido completamente todo acerca del potencial eléctrico.